Bueno, em, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la clase eh, de hoy. Hoy, durante la semana, esta semana y la próxima, estamos viendo, si yo no recuerdo mal el cronograma, los órganos de gobierno del Estado federal. La semana pasada empezamos a ver un poco la estructura de la Constitución, vimos las partes que tiene la Constitución. Nos referimos al sistema federal, por qué Argentina es un estado federal. Vimos algunas eh, consideraciones generales. Esa clase está pendiente de que la suba, ya la voy a subir ahora más tarde junto con esta, que fue la clase de la semana pasada, que era el día del paro, ¿sí? Entonces, una vez que hemos determinado que Argentina es un estado federal, por qué lo es, qué son las provincias, cuáles son las funciones que tiene, etcétera, etcétera, nos vamos ahora a la segunda parte de la Constitución, que se llama Autoridades de la Nación, y vamos a analizar los poderes del Estado federal. ¿Qué es lo que nos interesa que ustedes conozcan básicamente? Es la estructura de este edificio que ustedes ven ahí, que es el Congreso de la Nación, cómo está compuesto, cuáles son las instancias, las dos cámaras que tiene, cómo se eligen esos funcionarios públicos, cuántos, eventualmente cuántos se eligen para cada cámara, qué función tienen, cómo trabajan, cuáles son las garantías de funcionamiento, qué incompatibilidades presentan para ser diputados, cuáles son los requisitos para acceder a esa magistratura constitucional también, a ese funcionamiento constitucional. Por eso yo les pido que tengan a mano su constitución, porque esto va a ser más que nada, dejo ahí la presentación simplemente para que lo tengamos de frente al Congreso, pero no me voy a demorar ni me voy a poner a pasar diapositivas que están en el campo, sino que simplemente voy a ir junto con ustedes desgranando los artículos constitucionales pertinentes para que ustedes lo vayan anotando y vayamos viendo. Esto es simplemente más que nada una lectura de la Constitución para ubicarlos dentro de lo que es este cuerpo de, del Congreso de la Nación. La función principal del Congreso obviamente es dictar leyes, ¿sí? Pero también tiene una función de contralor de lo que hace el Poder Ejecutivo. De hecho, si tienen un celular o si quieren más tarde, en este momento están interpelando al jefe de gabinete de ministros en la Cámara de Diputados, ¿sí? Que es una función de contralor a raíz del caso Libra, la criptomoneda, se lo llamó para que dé explicaciones. Y en este momento él está haciendo eso ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Bien, em, la rama entonces del Congreso de la Nación es la rama legislativa del gobierno federal. El Congreso, el artículo 44, voy a leer, vamos a ir leyendo, dice un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Acá ustedes tienen ya la presentación de cuáles son las cámaras que integran el Poder Legislativo Nacional o Federal o Congreso de la Nación. Por un lado, la Cámara de Diputados de la Nación. Esto, el número es mucho mayor que la Cámara de Senadores y se elige los diputados en proporción al número de habitantes que tiene cada provincia. La Constitución en el 45 dice un representante cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Eso se va actualizando con los censos que se hacen cada 10 años, pero básicamente no importa no, específicamente que conozcan el número, pero sí saber que se hace en proporción a la población de cada jurisdicción de cada provincia. Por lo tanto, las provincias que tengan mayor densidad de población o mayor cantidad de habitantes van a ser las que tengan, obviamente, mayor representación de diputados en el Congreso de la Nación. Eh, Será la provincia de Buenos Aires, será Santa Fe, será Mendoza, etc. En teoría, en la teoría política, los diputados representan al pueblo de la nación.
Por eso dice así, diputados de la Nación. Por una práctica uno habla que es diputado de Santa Fe, diputado de Tucumán, diputado de Formosa, pero en realidad representan a todo el pueblo de la Nación. En cambio, la Cámara de Senadores sí representa a las provincias y desde 1994 a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mientras que la Cámara de Diputados tiene un número variable que va a ir aumentando en principio en función del aumento de la población, la Cámara de Senadores es una cámara que se le dice la Cámara Alta, es más acotada, y en total cuentan cada distrito, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 3 senadores. 2 corresponden a la fuerza política que gana la elección, la que sale primera, partido fuerza política, y 1 para el que, por decirlo más fácilmente, sale segundo. Esos son los 3 representantes por cada distrito territorial. Como son en total 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en total tenemos 24 distritos representados en el Senado. 24 por 3 son 72. Entonces la Cámara de Senadores va a tener, hasta que haya alguna reforma constitucional o hasta que se cree una nueva provincia o algo, siempre van a ser 72 los senadores. ¿Ok? Con esa distribución, 2 para la primera, 2 para el partido que gana o para la fuerza política que sale primera en las elecciones y 1 para el que queda segundo en esa puja electoral. Entonces, vuelvo. Diputados se representa el pueblo de la nación. La Cámara de Senadores se representa a las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una representación territorial. ¿Okay? Se eligen todos por voto directo, es decir, se elige directamente a la lista y el que gana, por simple pluralidad de sufragio, el que saca más votos, por decirlo de otra manera más simple, es el que alcanza el lugar en la Cámara. Bien, eso es el 44, donde la Constitución les presenta al Congreso de la Nación, les dice cómo va a estar integrado. El 45 comienza el tratamiento ya de la Cámara de Diputados. Que dice, se compondrá el representante elegido directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traje. Bien. De acá lo que interesa es ver el artículo 48, que son los requisitos para ser diputado. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Es decir, si es de Tucumán, tiene que haber nacido en Tucumán o por lo menos estar viviendo 2 años antes de la elección. Y así con cualquier provincia. El 50, ¿cuánto duran? Los diputados duran 4 años y son reelegibles. La Constitución no dice acá que son reelegibles indefinidamente, pero se entiende que es así. En la Cámara de Senadores ya vamos a ver que lo dice explícitamente que pueden ser electos indefinidamente. En concreto, tanto los diputados como los senadores, en la medida en que se postulan nuevamente y sean elegidos por el pueblo, tienen una reelección indefinida en principio. Ya vamos a ver que eso es distinto para el caso del presidente y vicepresidente. Duran 4 años y son reelegibles. Pero la sala, es decir, la sala, que cuando habla de sala acá quiere decir la Cámara, se renueva por mitad cada 2 años. Entonces, con eso se va generando el recambio. Cada vez que hay elecciones de diputados, no es que se van todos, sino que se van renovando por mitades cada 2 años. Eso se hace en la primera legislatura, es decir, después que vino la democracia, eso fue la primera vez en que, como había que cambiar y no había antecedentes, no había mandatos previos, se hace un sorteo. Entonces ahí sí, en ese caso específico, habrá habido diputados que solo duraron en su cargo 2 años, pero siempre duran 4 años y se van renovando por mitades cada 2.
¿ok? ¿Eso para qué? Bueno, para que la Cámara tenga lo que se llama la memoria parlamentaria, para que no haya que cambiar todo el personal de una Cámara cada vez que hay elecciones de medio término. De hecho, ahora tenemos elecciones de medio término en octubre. Entonces, en octubre, la mitad de esos diputados que están sentados se tienen que ir o eventualmente someterse de nuevo y buscar su reelección, pero se cambia la Cámara por mitades cada bien. El artículo 51 es un caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la constitución formal y material la semana pasada? Yo les decía, hay cláusulas constitucionales que, por más de que están escritas, no tienen vigencia o no se aplican. Bueno, este es un caso también. Acá dice que en caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro. ¿Qué significa? Supongamos que fallece un miembro de un diputado, no sé, de la provincia de Córdoba. Según este artículo, el gobierno de la provincia de Córdoba tendría que llamar a elección de un nuevo diputado. Esto no se aplica porque lo que se hace es que cuando se llama a elecciones se eligen una lista de todos los titulares más sus respectivos suplentes. Entonces, en caso de que vacante, o puede ser que renuncie, o puede ser que se vaya de ministro del Poder Ejecutivo, o que muera. En ese caso no se aplica lo que dice el artículo 51, sino que directamente asume, jura el que queda como suplente o el que lo está en el siguiente en la lista de electos. ¿Se entiende? Es una solución que está en el Código Nacional Electoral, está al margen de la Constitución, pero está aceptado y se supone que tiene que es una aplicación razonable, lógica y sobre todo práctica para llenar esa vacante. Es una persona que también fue electa por el pueblo, nada más que no llegó, no estuvo dentro de la nómina de funcionarios que pudieron acceder. ¿Okay? Bien, después tenemos que ver el artículo 54 que ya comienza el Senado. El Senado se compone de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegido en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga el número de votos. Cada senador tendrá un voto, ¿no? Es lo que yo les explicaba hace un momento. Es decir, esto se modificó, se incorporó en la reforma de 1994, un sesgo más partidista dentro del Senado. Eh, para los requisitos está el artículo 55. Son requisitos para ser elegido senador, tener 30 años, 25 decía para ser diputado y un poco más, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes, una entrada equivalente, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esta última cláusula es idéntica igual que la que tienen los diputados. Acá hay otra cláusula que también se fue por el no uso, y es una rareza porque ni siquiera en la reforma del 94 se la sacó, que es el tema del disfrutar de la renta anual. Disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o una entrada equivalente. ¿Qué son los 2.000 pesos fuertes? Era una moneda o era una forma que tenían de calcular el dinero en 1853. Hay algunos estudios que hacen una especie de actualización de cuántos serían esos 2.000 pesos fuertes ahora en el momento actual, pero lo cierto es que ese requisito no se exige. Eso también es otra norma que está en la Constitución escrita, pero que no se aplica. ¿Mm? Por lo que se llama desuetudo, derogación o falta de aplicación por el uso. Es una norma, en cierto modo, si ustedes quieren, aristocrática, porque ¿qué es lo que aparentemente lo que se quería que el Senado estuviese la parte más pudiente de la población, por lo tanto por eso se le dice la Cámara Alta, en fin. Para los diputados no importa que tengan plata o no, para los senadores, en 1853 se consideraba que tenían que tener un ingreso suficiente o un ingreso sustancial, por eso se dice que es un componente aristocrático, por supuesto poco republicano, no tiene nada que ver con la igualdad ante la ley ni el libre acceso a los cargos públicos. Bueno, es una rareza que tiene la Constitución Nacional, está en el artículo 55, pero
no tiene una aplicación, es decir, a nadie se le exige, o nadie que quiera ser senador tendría esa exigencia. Pero está ahí, no se lo modificó, así como para un dato de color. Los senadores duran 6 años contra los 4 que duran los diputados. Estoy leyendo el artículo 56. Dice, los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente. Acá lo dice expresamente, es lo mismo para diputados, por más de que no lo especifiquen diputados en el artículo 50. Pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada 2 años. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cada 2 años hay elección de senadores. Pero no es como en la Cámara de Diputados, porque no todas las provincias renuevan sus representantes en el Senado cada 2 años. Eso después del 94, a través de la cláusula transitoria, se fue acomodando esa situación. Y, por ejemplo, ahora hay Tucumán, obviamente Tucumán sí tiene que elegir diputados, pero si no estoy equivocado, no hay renovación de los senadores por Tucumán. Sí hay, por ejemplo, de los renovadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí no solo los porteños van a votar por diputados, sino que también van a tener que votar por sus representantes al Senado. Y así también, no recuerdo en este momento qué otras provincias hay, pero lo que tienen que saber es que no todas las provincias renuevan senadores cada 2 años. ¿Por qué? Porque es una tercera parte del Senado, entonces es más acotado el número de provincias que van a renovar. En el 57 aparece la figura del vicepresidente de la Nación, que si bien forma parte del Poder Ejecutivo, según yo lo entiendo, está puesto acá como presidente del Senado. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado. ¿Para qué se le da esa función? Bueno, para que sea un vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, para que tenga alguna función específica, pero no tiene voto sino en caso de que haya empate en la votación. Entonces, el presidente del Senado, que es vicepresidente de la Nación, preside el Senado. De hecho, hace más también, porque es el jefe administrativo del Senado, el que tiene que ver los bloques, los nombramientos, las designaciones, el que se encarga de que el Senado funcione como organismo. Pero preside las reuniones, da el uso de la palabra, etcétera, etcétera, pero él no tiene voto, salvo que haya empate. Y en este caso hay 2 episodios que ustedes como comunicadores, como eventuales periodistas, búsquenlo después. Famoso voto de Cobos, cuando fue la, la resolución 215, creo que era la de derechos de importación, de las retenciones, que votó en contra, tenía que decidir la votación y votó en contra de lo que propiciaba el gobierno. En ese momento era presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está por Era ahí, la, ya lo voy a buscar, si no ustedes la, búsquenlo, el la famoso 121. mi voto es no positivo. En vez de decir negativo, no sabía cómo hacerlo, estaba bajo una presión terrible, ya era la madrugada, dijo mi voto es no positivo. Y al votar así, eh, la propuesta del gobierno cayó. Y hace poco también Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta actual y presidenta del Senado, por lo tanto, en función del artículo 57, desempató una votación que creo que fue la ley Bases, ¿sí? Ella votó a favor del gobierno y por lo tanto la ley Bases se aprobó. Creo que fue ley Bases. Busquen eso porque son episodios muy aislados dentro de la historia constitucional argentina, pero tuvieron mucha repercusión política. Por lo general decide una votación y se supone que tiene que acompañar al presidente de la nación. Bueno, Cobos en su momento no lo hizo, Villarruel lo hizo acá. Este, y aparte, el Senado nombra un presidente provisorio que lo preside en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la nación. Por ejemplo, si va el presidente de viaje, asume la vicepresidenta como presidente de la nación y el Senado queda a cargo de un presidente provisorio, que en este momento se llama
que es el senador Abdala de la provincia de San Luis. Esto ustedes también lo tienen que conocer porque hay un orden sucesorio que se llama la ley de acefalía o que la propia Constitución establece también. ¿Qué pasa cuando no está el presidente? ¿Y qué pasa si no está el presidente ni el vicepresidente, que se llama doble acefalía? En ese caso hay una ley de acefalía que establece un orden eh, de, eh, de jerarquía, un orden sucesivo para ver quién ejerce la presidencia de la nación. Entonces, en caso de que no haya presidente ni vice, esto es parte del Poder Ejecutivo, pero ya que estamos, lo explico acá. La ley establece que eh, ejerce la presidencia el, el presidente provisional del Senado, ¿sí? Si no está él, ejerce el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y eventualmente, si no está, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este momento se llama Horacio Rosati. Eso se establece en la ley de acefalía. Y en caso de que sea permanente, supongamos que renuncian ambos, el conflicto del 2001, por ejemplo, cuando estaba presidente de la Rúa, Chacho Álvarez era el vicepresidente, había renunciado. Cuando de la Rúa renuncia, tiene que entrar en funcionamiento este mecanismo. Entonces, eh, se soluciona institucionalmente, hay un orden de sucesión y se tiene que llamar a la Asamblea Legislativa, que es el Congreso reunido, tanto diputados como senadores, y ellos tienen que elegir un presidente. Ahí es cuando lo eligieron a Eduardo Duhalde presidente, que estuvo un interinato, terminó, después vino Néstor Kirchner y fueron las elecciones ahí donde Kirchner le ganó a Menem la elección. Pero todo eso está solucionado, son situaciones ciertamente de emergencia política o de circunstancias de, de falta de funcionarios públicos que ejerzan, pero la ley se aplica, la ley está prevista y en ese momento hubo una sucesión de presidentes, pero se solucionó. Hoy por hoy, cuando el presidente se ausenta de la nación, quien lo reemplaza es la vicepresidenta. ¿Mm? Y si la vicepresidenta viajase con el presidente, queda como presidente de la nación el presidente provisorio del Senado. Es a cargo del Poder Ejecutivo. En algún momento, mientras era senadora de la nación, la señora Beatriz Rosquez de Alperovich ejerció como presidente provisorio a cargo de la presidencia, en momentos en que, por ejemplo, la presidenta y el vicepresidente no estaban, entonces ella se hacía cargo de- no son periodos muy largos tampoco, son 1 o 2 días, pero alguien tiene que quedar a cargo de la presidencia de la nación. Bien. Em, ¿Qué más me interesa que vean de esta, eh, de este tema? Aparte de tener esas disposiciones propias de cada cámara, la Constitución establece en el artículo 63 hasta el 74 lo que se llaman disposiciones comunes para ambas cámaras. Es decir, básicamente acá se trata de el trabajo de las cámaras en sí, cómo funcionan en general. Entonces ahí se desarrolla toda la maquinaria respecto de las sesiones, qué tipo de sesiones tiene el Congreso. En principio el Congreso no está funcionando todo el año, desde el 94 se amplió un poco el periodo, entonces en el artículo 63 las sesiones ordinarias, que se llama así el periodo común de sesiones, va del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. En este momento el Congreso está en sesiones ordinarias. 1 de marzo al 30 de noviembre es el periodo en el cual el Congreso trabaja, por decirlo de algún modo, continuamente y normalmente.
después puede haber sesiones de prórroga, es decir, eh, cuando por ahí llega el 30 de noviembre y no se ha terminado el temario o quedan cuestiones, se pueden prorrogar las sesiones y decir, bueno, vamos a prorrogarlas hasta el 15 de diciembre. Esas son sesiones de prórroga. Y por otro lado, también puede haber otras sesiones que son las extraordinarias, que son llamadas por el presidente de la nación. Por ejemplo, hasta hace poco hubo sesiones extraordinarias. Entonces, cuando hay un asunto urgente y se considera que tiene que ser tratado y que tiene el Congreso que dictar determinadas normas, el Congreso de la Nación es citado a extraordinarias, esa es la frase o esa es la jerga, sesiones extraordinarias por el presidente de la Nación. ¿Cuál es la importancia práctica o la diferencia práctica? Que en las sesiones de prórroga el Congreso continúa con la agenda que tiene, que no ha podido eventualmente ser agotada. En cambio, en las sesiones extraordinarias, como ocurre en cualquier cuerpo colegiado, también puede ocurrir en el consejo directivo de la facultad, las sesiones extraordinarias únicamente se tratan los temas que están en el llamamiento o en la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo. Entonces cierra el temario. Al Poder Ejecutivo le interesa, por ejemplo, que se trate el acuerdo con el FMI o la ley de base o un régimen de promoción industrial. Si el Congreso se convoca, comienza a sesionar, no puede interponerse, no puede tratar de ningún otro tema que no esté dentro de la convocatoria. Por eso se llaman sesiones extraordinarias. Y hay otras sesiones especiales que no están en la Constitución, pero están en el reglamento de las cámaras, que se llaman sesiones preparatorias. Esas las vamos a tener seguramente ahora en diciembre. En octubre son las elecciones. Entonces, como yo les dije que va a haber un cambio de personal porque se van a incorporar nuevos senadores, nuevos diputados, lo que se hace es llamar a sesiones preparatorias donde van los diputados, los senadores llevan sus diplomas y son incorporados a la Cámara para comenzar a trabajar o comenzar a insertarse como diputados o como senadores dentro del trabajo del Congreso. Entonces, en síntesis, sesiones preparatorias, sesiones ordinarias, sesiones de prórroga, sesiones extraordinarias. Bien. Las cámaras tienen la potestad de dictar sus reglamentos y dentro de lo que se llaman las garantías de funcionamiento, tiene varias. Por empezar, eh, la posibilidad de eh, las garantías disciplinarias sobre el propio cuerpo. Recuerden ustedes que los diputados y los senadores no están sometidos a juicio político. Únicamente el juicio político es para el presidente, sus ministros, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, presidente y vice, ¿sí? Entonces, la Cámara, ¿qué hace con un diputado que no va a sesiones o que falta el respeto a otro diputado? O, por ejemplo, el caso del senador Cuadra, que fue descubierto con una gran cantidad de dinero en dólares y está detenido en Paraguay. Entonces, la Cámara puede llamarle la atención, eso está en el artículo 66, amonestarlo, sancionarlo, suspenderlo y hasta excluirle de su seno. Eso es lo que hicieron con Cuadra. Entonces, cada cámara tiene esa posibilidad de eh, orden o poder disciplinario sobre cada uno de sus miembros, ¿sí? Obviamente, tiene que removerlo, generalmente son con mayorías especiales. Y también la misma Cámara es la dueña o es la que recibe y acepta o no los motivos de dimisión o de renuncia de sus miembros. Dentro de estas garantías de funcionamiento también hay dos muy importantes que son lo que se denomina comúnmente, no me parece con mucha suerte, o no es muy feliz la expresión privilegios parlamentarios. En realidad son garantías de funcionamiento de los poderes de los diputados nacionales, que son dos principalmente, la inmunidad de arresto y la inmunidad de expresión. La inmunidad de arresto está en el artículo 69.
es como una protección para que la Cámara, digamos, para que no puedan ser sometidos o molestados o impedidos en su desempeño o en su libertad de circulación. Entonces dice, ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto en ser el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, bueno, eso no hay, infamante u otra aflictiva. Sorprendido infraganti es decir, en el momento de estar cometiendo un delito. Ese es el único caso en el que se lo podría detener a un diputado o a un senador. Pero aún así, eso no significa que queda automáticamente detenido, que pierde la libertad. Hay que dar cuenta a la Cámara y la Cámara tiene que analizar el mérito de la actuación y eventualmente ponerlo a disposición de la justicia. Por 2/3 de votos, suspenderlos en sus funciones y ponerlo a disposición. Eso es lo que se llama el desafuero. Eso está en el artículo 70. Entonces, 2/3 de cada Cámara suspenden en función al acusado y lo ponen a disposición de la justicia. Ojo con esto, que lo suspendan y lo pongan a disposición de la justicia no significa que esa persona, diputado o senador, sea necesariamente culpable. Lo que permite es que la justicia inicie o continúe con las investigaciones. ¿Ok? Continúe con el proceso. Puede ser que la Cámara no otorgue ese permiso o ese desafuero. Entonces lo que el juez, en ese caso, un juez penal que esté investigando ese proceso, va a tener que esperar que esa persona deje de tener eso que se llaman los fueros parlamentarios o la inmunidad de arresto, y una vez que deje de tener el carácter de diputado o senador, podrá continuar con la investigación penal y eventualmente ordenar la detención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, puede ser o puede no acontecer de que inmediatamente a la comisión de un delito, ese funcionario, diputado o senador, sea detenido. Necesita sí o sí esa especie de antejuicio, que le quiten el fuero, que le quiten esa protección constitucional que tiene en función del artículo 69 y 70. Otra aclaración necesarísima, esto es para procesos penales. No quiere decir que un diputado o un senador no pueda ser llevado a juicio por una cuestión civil. ¿Mm? Supongamos un senador, un diputado que vaya y alquila un departamento en Buenos Aires para vivir ahí y se olvida de pagar el alquiler, se le puede iniciar un juicio de cobro de pesos por los alquileres como a cualquier cristiano, como a cualquier hijo de vecino. Es únicamente para los juicios penales. ¿Ok? Entonces, un juicio civil no significa que un legislador va a estar al margen o cualquier otro juicio que pueda tener. Un legislador, por ejemplo, por, no sé, que es socio de una sociedad anónima y tenga algún proceso judicial por eso, una quiebra, en fin, todo eso, no impide. Simplemente esto está pensado para de hecho, surge así, si la detención se está hablando de una medida coercitiva de tipo penal. La otra gran garantía que tienen los diputados y los senadores es el artículo 68 y que eso sí se relaciona mucho con la comunicación, porque es lo que se llama la inmunidad de opinión o de expresión. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. La garantía, a, en función de cómo la viene interpretando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una de las más amplísimas que tienen los diputados y los senadores. Nada de lo que digan puede ser objeto o puede ser eh, utilizado para interrogarlos, molestarlos judicialmente, iniciarles acciones por injuria, por una querella penal, de ninguna manera. Siempre que lo hagan desempeñando su mandato de legislador. Es decir, mientras están en el seno del Congreso. Pero no únicamente ahí, porque puede ser que ellos estén desempeñando su función, por ejemplo, mientras están dando una entrevista o una conferencia de prensa. Siempre que lo que digan a los medios se relacione con la función legislativa estrictamente, que haya un ligamen directo, eso también, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, queda protegido por esta inmunidad. Es decir, no necesariamente tiene que ser algo que digan en las cámaras del Congreso. Puede ser que vayan a un programa de televisión, como les digo,
y que les pregunten sobre algo de lo que están haciendo o su investigación o lo que están llevando a cabo, y ellos ahí mencionen. Por lo general, los problemas se plantean porque eh, mencionan a alguna persona o dicen o manifiestan juicios que pueden herir el honor o la estima de una persona respecto de la cual, por ejemplo, se está investigando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con el escándalo Libra ahora. Alguien que dé una manifestación acerca de uno de los que está en la comisión de valor y que diga a esa persona, bla, bla, bla. Ese discurso está protegido por la Constitución. Y la persona de la comisión de valores a la que se le atribuye, por ejemplo, un manejo espurio, oscuro, lo que sea, no puede atacar a ningún legislador por lo que dijo en esa sesión. ¿Se entiende? Pero nada, fíjense, es muy amplia la Constitución. No pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que emiten. Nada. Y si le inician una acción, el juez que conoce de derecho constitucional y conoce de derecho penal, la archiva automáticamente. Cuando se ataca a un legislador por lo que ha dicho en una sesión, la protección es amplísima. Y la Corte lo hizo extensivo a los ministros del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ahora está el jefe de gabinete. Cuando los ministros del Ejecutivo son llamados al Congreso para interpelarlos o para que dé información sobre algo, la Corte ha dicho que ellos, en la medida en que se sientan, tienen un carácter de pares respecto de los legisladores. Y por lo tanto, en esos casos específicos y únicamente, los ministros, es el caso Cavallo de 2004, los ministros del Poder Ejecutivo, que no son legisladores, para ese efecto, a ese efecto se equipara y la garantía del artículo 68 le es aplicable. Porque Cavallo en ese momento, si yo no recuerdo mal, había estado en una sesión del Congreso y había dicho algo sobre, me parece que era Jabran, el empresario de los correos. Entonces creo que Jabran intentó hacerle una querella penal y llegó a la Corte y la Corte dijo, el ministro goza de la misma inmunidad de expresión y de opinión que tienen los legisladores cuando, repito, están en una de las cámaras informando o ejerciendo o dando a conocer actividades propias del Poder Ejecutivo a pedido de los legisladores. Entonces, vuelvo, es una garantía amplísima. Y ojo con esto también, anótenlo, en principio no es una garantía geográfica, porque puede ir más afuera, puede ir afuera del Congreso. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la imagen del Congreso. Puede ser que el legislador salga, cruce hasta la plaza que está ahí y ahí lo tome un móvil de algún canal y habla. También es protegido siempre que esté desempeñando su mandato de legislador o que lo haga en función de una tarea legislativa propiamente dicha. Y algo más importante, es vitalicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine de ser legislador, no va a poder ir alguna persona a enjuiciarlo por lo que dijo durante su mandato de legislador, por ejemplo, 2 años antes. Lo protege toda la vida. Lo que se dijo siendo legislador jamás puede ser objeto de un reclamo, interrogante, ni molestia por las personas que se sientan afectadas por las opiniones o discursos que digan. ¿Ok? Eso a diferencia de la inmunidad de arresto, porque yo, como les dije, cuando termina el mandato legislativo y hay algún juicio penal pendiente, ahí el juez puede activar ese juicio y seguirlo adelante. Acá no, acá en ninguna manera, ni mientras son legisladores, y mucho menos cuando dejan de serlo, puede un legislador ser molestado por las opiniones que eh, realice ejerciendo su mandato de legislador. ¿Y por qué la protección? Bueno, pues el Parlamento es hablar, es hablar. Es decir, si no tuviese esa libertad el legislador, muchas veces posiblemente se autorrestringiría o se autocensuraría o no sería un debate pleno, robusto, desinhibido como exige la República y las instituciones de la Constitución Nacional. ¿Mm? Algunos dicen, bueno, pero es muchísimo. Bueno, estamos hablando se entiende también usado en buena fe, un insulto, algo así, que por ahí se pueden dar. No sé si estaría protegido, pero es para otro tipo
de discurso como está pensada esta garantía, ¿sí? Pero entonces son las dos grandes, vuelvo a decir, que se les denomina privilegios parlamentarios: inmunidad de arresto e inmunidad de opinión. Bien. Y después hay cosas más técnicas que no me interesa tanto, las incompatibilidades, son cosas muy, muy específicas. Básicamente eso sería. Entonces, ¿cómo están estructuradas las cámaras? ¿A quién representan cada una? ¿Cómo se los elige? ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué tipo de sesiones tiene la Cámara? Y estas dos grandes garantías o eh, privilegios que tienen, llamados privilegios parlamentarios, que tienen los legisladores nacionales para ejercer su función. Sobre el procedimiento de formación y sanción de las leyes, ya la semana próxima hablaremos un poquito, pero no es algo más técnico. Por lo tanto, yo diría que con que del Poder Legislativo tengan estas nociones que acabamos de dar, va a ser suficiente. Vuelvo a decir, me interesa mucho a quién representa cada una de las cámaras, cómo se eligen, qué tipo de sesiones tienen las cámaras, la de periodo común, preparatoria, extraordinarias y de prórroga, cuáles son los requisitos para ser tanto senador como diputado, y inmunidad de expresión e inmunidad de arresto de los legisladores nacionales, ¿sí? Eso es lo más importante que me parece que deben conocer. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, hasta aquí la clase. Eh, ya una vez que la tenga lista, la voy a compartir y nos vemos la semana que viene ya para empezar a hablar del otro poder grande que es el poder ejecutivo. ¿Sí? Bien. Bueno, Gracias, profesor. Hasta luego. ¿Lo pusieron en el chat la asistencia? Sí, ahí veo. Sí. Bueno, gracias, muchas profe. gracias. Estamos viendo. Que estén bien. Hasta la semana Saludos, próxima. profe. Chao. Profe, Chao. muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.